como sabemos, hoy vamos a hacer el experimento de la vela sedienta. Entonces, para este experimento, necesito que tengan ya su platito, ¿no? La base de la caja de Petri. Le vamos a poner agua más o menos a la mitad. Y si queremos observar mejor el movimiento del agua, podemos ponerle unas gotitas de colorante vegetal y esto nos va a ayudar pues a verlo de mejor forma, ¿no? Ya que como sabemos el agua es incolora, no tiene un color. Entonces vamos a llenar más o menos a la mitad de nuestro platito con agua. Vamos a vamos a poner la vela a flotar, ¿no? En el recipiente que tenemos. A lo mejor no flota porque es poquita agua. Y la vamos a encender con ayuda de algún adulto que esté a nuestro alrededor, que nos apoye en este experimento. Y vamos a encender nuestra vela, ¿ok? Entonces, uy, mi velita tiene el pabilo un poquito pequeño, espero que lo vaya logrando. Creo que esta vela tiene el pabilo muy pequeño. Lo tiene muy chiquitito y casi no. ¿Puedes esperar, maestra? O sea, hasta ahí puedes esperar, hasta ahí detente. Sí, de hecho voy a ir por otra vela porque no puedo encender la mía. Ok, ya tengo una nueva vela. Ajá, vamos a colocar la vela. ¿Vamos bien, Elliot? Y lo vamos a... No se mueve. Ok. Entonces ya... ¿Cuánta agua debemos de ponerle al Petri? Más o menos la mitad. No sé si se puede observar ahí. Más o menos tiene la mitad de agua. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer después es que vamos a poner este vaso encima de nuestra vela, ¿ok? Y vamos a observar qué sucede de esta forma, ¿vale? ¿Qué pasó? Está absorbiendo el agua. Está absorbiendo el agua, ¿no? Parece que la vela, por eso se llama este vela sedienta, porque parece... La falta de oxígeno y entonces empezó a hirvir el agua. Tenía mucha sed. Y se tomó toda el agua, ¿no? Pero además, ¿qué pasó también? Se apagó la vela por la falta de oxígeno, ¿no? Se apagó la vela porque ya no tiene oxígeno, eso es muy cierto. Porque... Hirvió el agua. Ay, también parece que hirvió, ¿verdad? Como que hizo burbujitas. Ajá. Ahí no hirvió, sino hubo un cambio de presión, ahorita vamos a hablar. Hubo un cambio de presiones y entonces eso hizo que se hicieran como burbujas, ¿no? Hay que prender la vela. Hay que prender la vela, ¿correcto? Se pegó como pegamentito. ¿Dónde se pegó? A ver, ¿quién me llama? Kenneth. A ver, Kenneth. Se pegó el vaso. No le muevas, no le muevas. A ver. Se pegó. Se pegó el vaso. Se pegó el vaso al plato, ok. Sí. No, exacto. ¿Por qué crees que sucedió eso? Pegó. Exacto, muy bien. Porque Ya saltó la presión. ya saltó la presión. A ver, voy a intentarlo otra vez. Espérate, que ya se mojó la vela bien.
Excelente. Sí, hay varios fenómenos que están ocurriendo, ¿no? En este momento, en el momento del experimento, y básicamente son propiciados por la presión, como bien nos dice Kenneth. ¿Saben qué es la presión? Presión del aire, presión atmosférica. ¿Por qué? Kenneth, ¿tú sabes qué es la presión? ¿Tú qué nos dijiste? No, no sé. Como que medio tenemos la idea, ¿verdad? De que algo pasa. Ajá. La presión es una fuerza. Entonces vamos a ver. Ustedes díganme, si ya a todos les salió el experimento o si a alguno no le salió, podemos ver por qué no. Maestra, ¿Sí? el mío me salió burbujitas y absorbió. Exacto. Lo que estamos viendo justo es que el agua se elevó, ¿verdad? Está, parece eso, justo que la vela se tomó toda el agua, ¿verdad, Osmar? Sí. Ok. ¿A alguien no le salió? A mí me volvió, ¿eso está bien? Sí. Buenos días, a mí ya me salió. Karen, a mí me burbujeó, ¿está bien eso? Sí, a todos nos burbujeó Elliot. Sí, justamente porque el cambio de presión fue muy rápido, ¿no? Entonces, ahí surge hay una presión distinta dentro del vaso y una presión distinta fuera del vaso que hace que se formen burbujas. Uh-huh. Ahora vamos a explicar por qué sucede esto. Este es un fenómeno que sucede debido a los cambios de la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la presión. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Ok? Entonces, Yo ya sé cómo despegar el vaso. ¿cómo se despega el vaso? Rompiendo la presión superficial, así, moviendo el vasito a un lado y así ya se rompe. Y ya lo puedes despegar. Perfecto, sí, porque ahí también estamos otra vez jugando con la presión, ¿no? Al mover el plato, entonces permitimos la entrada de aire, ese aire trae una presión distinta y entonces rompe con el equilibrio. Ahorita van a ver que todavía el agua va a seguir ahí, va a seguir hacia arriba, en tanto nosotros no dejemos entrar aire a este sistema. Uh-huh. Entonces, vamos un poquito a la explicación. Ustedes... Sacar el vaso costó mucho trabajo porque se pegó. Se pegó muy fuerte. Ahí está, ya lo pudiste despegar. Muy bien. Entonces vamos a hablar justamente de este experimento que se llama vela sedienta, ¿no? Donde vemos cómo la vela, ¿no? Empieza a consumir el agua, parece que empieza a consumirla, ¿no? Se eleva y se llena parte del vaso, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la vela, pues, no tiene sed como nosotros, ¿no? Y que esto es un fenómeno físico que está ocurriendo y se llama presión atmosférica. Ah, sí. El aire que nos rodea tiene un peso. A lo mejor nosotros no lo sentimos, estamos acostumbrados, ¿no? Pero todo este aire que está a nuestro alrededor, ¿no? La atmósfera, tiene un peso y este peso, como toda masa, ¿no? Ejerce una fuerza sobre todas las cosas, ¿no? Sobre nuestros perritos, nosotros mismos, los platos, todo, ¿no? Por acción de la gravedad. Sabemos que la gravedad es lo que nos mantiene
pegados a la tierra y por eso no flotamos, ¿verdad? Entonces, todo exactamente en el planeta tiene este peso, ¿no? Tiene esta fuerza que es la fuerza de presión atmosférica, ¿ok? Esta fuerza de presión atmosférica se mide en pascales, es la unidad de medida, ¿no? Así como nosotros medimos, por ejemplo, cuánto mide nuestro cuaderno, lo medimos a lo mejor con una regla y vemos que mide 23 centímetros. Pues la presión atmosférica se mide en pascales y Pascal es este filósofo, matemático, físico francés, digamos que homologó estas unidades. Ajá. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a algún cerrito o, por ejemplo, al Nevado de Toluca y entonces ustedes empiezan a caminar, ¿no? Empiezan a caminar hacia arriba. Sí, Quetzal, adelante. Yo he ido al Cerrito de Cholula Ajá. y a Oaxaca, pero no he ido a un cerrito. No he ido a un cerrito específico en Oaxaca, pero Oaxaca siento que está muy alto. Hay algunos cerros muy altos, ¿no? Pero de todas maneras, cuando subiste, ¿no sentiste que te faltaba el oxígeno? No, ¿No? Ah, porque tienes muy buena condición, pero a lo mejor a tus papás sí, ¿no? A las personas mayores sentimos que nos empezamos a marear cuando vamos subiendo, ajá, y nos falta el oxígeno. Y eso es porque a mayor altura hay menos aire que pueda ejercer esta presión, esta fuerza, ¿no? Entonces, hay menos aire y el aire está compuesto en su mayoría por un gas que se llama nitrógeno, pero en un 20% tiene oxígeno y es el oxígeno el que nos permite a los seres humanos vivir, ¿no? Nosotros respiramos oxígeno, lo necesitamos para vivir. Entonces, más arriba en el cerro, en las montañas, hay menos aire en general y por lo tanto hay menos oxígeno. Ese oxígeno nos empieza a faltar, nos empezamos a sentir mareados o empezamos a tener dificultades para respirar, ¿no? Entonces, ya sabemos que esta presión pues depende de varias cosas, no solo de la altura, sino de la humedad, qué tan húmedo está, de qué tan lluvioso es, las precipitaciones, de la temperatura y de los vientos. Entonces depende de muchas cosas. En 1946, Evangelista Torricelli, que también es un físico matemático italiano, empezó a experimentar esto de la presión atmosférica. Todavía no tenía nombre, de hecho, él fue el que le dio nombre. Hizo un experimento. Entonces, su experimento consistió en que tenía un tubo, ¿no? Una probeta de 1 metro de altura, imagínense. Y a este tubo le puso mercurio. ¿Ustedes han visto el mercurio? sí, pues están los termómetros. El que está en los termómetros, ¿verdad? Y a veces cuando se rompe un termómetro, sale el mercurio que está en la puntita del termómetro. Entonces el mercurio se va dilatando, ¿no? Se va expandiendo conforme la temperatura y por eso es que lo ocupamos en los termómetros para medir nuestra temperatura. Entre más temperatura tengamos, pues más se extiende ese mercurio. Sin embargo, cuando se nos rompe un termómetro, ese mercurio sale y parecería muy divertido poder jugar con él, pero es muy tóxico. Entonces, no hay que tocarlo con las manos. Pero bueno, él puso en toda esta probeta mercurio y lo tapó. Y después hizo un experimento parecido al que nosotros estábamos haciendo. Es decir, que volteó la probeta, lo puso sobre un plato que también tenía mercurio, y después lo destapó. Y lo que observó es que el mercurio que estaba en la probeta empezaba a salirse del tubo, ¿no? Empezaba a salirse, pero no se salió todo. Uno esperaría que se saliera todo. Sin embargo, se quedó hasta los 73 centímetros, ¿no? De los 100 centímetros, solo se disminuyeron estos 24 centímetros. Y aquí ya estaba en equilibrio, ¿ok? Entonces,
ya había una fuerza, él dijo, aquí debe de haber algo, debe estar pasando algo que no permite que todo el mercurio se derrame y que se salga de este tubo. Entonces encontró que estaban en equilibrio y de hecho a los 76 centímetros de mercurio se les denomina una atmósfera de presión, que sería la presión atmosférica que nosotros tenemos más o menos en la Tierra. Aquí donde nosotros caminamos, vivimos a una atmósfera de presión. Esta presión pues va bajando, ¿no? O va subiendo dependiendo de dónde estemos. Entonces él también observó que esta altura del mercurio en la probeta podía a veces subir en días soleados, llegaba a 88 centímetros, y en días lluviosos bajaba como a 72, 70 centímetros, ¿no? Entonces él dijo, pues no solo depende de las fuerzas que están aquí, a la cual llamo presión atmosférica, sino también veíamos de estas otras variables como el clima, ¿no? Entonces, de alguna manera, de forma casera, él construyó un barómetro. Entonces nosotros, por ejemplo, también podríamos tener con nuestra vela sedienta una especie de barómetro, ¿no? Podríamos ver que en algún momento la vela toma más agua en días calurosos y podemos ver que a lo mejor en días muy lluviosos se empieza a salir un poquito del agua que está dentro de nuestro vaso, ¿no? Es una forma pues casera de observar este fenómeno que se llama presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica se mide en atmósferas de presión, ¿no? Cuando subimos, viajamos en avión, esta presión atmosférica disminuye. Y cuando vamos hacia abajo en el mar, para los buzos, por ejemplo, esta presión empieza a aumentar y entonces por eso es que es necesario que ellos vayan con un casco especial y con oxígeno que les vaya entrando al casco para igualar la presión atmosférica que es a la que nosotros vivimos, si no, les estallaría la cabeza. Entonces, se puede medir en atmósferas de presión o en milímetros de mercurio, ¿no? Como en el caso del experimento que hizo Torricelli, en pascales o en milibares. Hay diferentes medidas para esta presión atmosférica. Entonces, a lo mejor también algunos de ustedes han viajado en avión y cuando estamos volando, ¿no? Cuando llega a su punto más alto, más o menos estamos a 10,000 metros sobre el nivel del mar. El nivel del mar sería el cero, ¿ok? De donde parte la medición. Entonces, conforme vamos subiendo, ¿no? En las montañas, en la Ciudad de México, ¿saben a qué altura estamos sobre el nivel del mar? No. 2100 metros. Más o menos entre 2000, 2100, 2500, hasta 3000 metros, ¿no? Porque hay diferentes partes en la Ciudad de México, hay unas partes más planas, hay unas partes más altas, entonces más o menos sí, como 2000 metros sobre el nivel del mar, pero cuando volamos en avión estamos hasta 10,000 metros. En esta altura, la presión atmosférica es 4 veces la que hay a nivel del mar, por ejemplo. Y si estamos volando, por ejemplo, de Ciudad de México, ¿no? 2,000 metros, subimos 10,000 metros, pues luego es por eso que cuando viajamos en avión nos empiezan a doler los oídos. En los oídos tenemos algunos huesitos, un caracol, un martillo, que nos ayudan a censar esta presión atmosférica y entonces ellos empiezan pues a activar sus mecanismos y nosotros empezamos a sentir dolor de oídos, por ejemplo, ¿no? Cuando viajamos en avión. Y entonces, y luego, por ejemplo, si vamos, no sé, a Acapulco o vamos a Cancún, vamos al mar, pues vamos a tener que bajar de estas 4 presiones, 4 atmósferas de presión, hasta la 1, ¿no? Hasta el nivel 0, a los 0 metros a nivel de mar, ¿no? Donde tenemos una atmósfera de presión. Entonces, esto también, tanto el ascenso como el descenso en avión, pues a algunos nos causa mucho dolor, ¿no? En los oídos. Entonces, es por estos cambios de presión atmosférica que sucede esto, ¿ok?
Y en nuestro experimento particularmente, pues las flechas rojas justamente lo que indican es la presión atmosférica que hay en general. Sin embargo, hay aire que se queda contenido en nuestro vaso. Entonces, este vaso también ejerce una presión, ¿no? El aire que está ahí ejerce una presión y el agua va a subir hasta igualar las presiones. Ay, se me fue la imagen. Hasta igualar las presiones. En cuanto estén en equilibrio esta presión de afuera y esta presión de adentro, va a dejar de subir el agua. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la explicación de lo que está ocurriendo en nuestro experimento. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Más o menos. Sí, Miss. Es una forma de ver, ¿claro? ¿Entro? Ah, entró. Sí, Hay que mandar evidencia, Karen. Karen, hay que mandar evidencia. Sí, por favor, Elliot, vamos a hacer el experimento y ustedes me muestran cómo es que su vela se tomó el agua, ¿ok? Absorbió esta agua para igualar las presiones que hay afuera y adentro. Otra forma, otro experimento de ver la presión atmosférica, porque como les decía, es una fuerza que siempre está sobre nosotros, pero nosotros no podemos verla. ¿Han visto, a quién de ustedes les gustan los maratones? ¿A nadie? ¿No les gusta ver cómo corren? ¿Se acuerdan cuando corrió Ver, sí, correr no. A mí sí me gustan. Sí? Mi papá corrió en maratones. Ay, qué padre. Pues eso es de mucha resistencia y mucho aguante. Pero la gente que corre en maratones, hay veces que se va a entrenar, por ejemplo, a montañas muy altas. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando regresan a su lugar de origen, se sienten más ligeros y corren más rápido. Ujú. ¿Sí, Kenneth? pues yo intenté con un vasito pequeño hacer experimento y se me un poquito. Solo Sí, absorbió hasta aquí. absorbió. Hasta aquí. Ok, ok. Sí, porque en tu vaso pequeño hay poquito aire, ¿no? Entonces no hay tanta diferencia en las presiones. Entre más alto, más grande sea el vaso, pues hay una fuerza que se ejerce desde el vaso, ajá, hacia la vela, ¿no? Que es mayor. ¿Ok? Ahora, otra forma, ¿no? Otra forma de ver este fenómeno de la presión atmosférica lo podemos hacer con una botella y pueden hacerlo luego si quieren hacerlo, ¿no? Una botella de PET, ¿no? Dura, como esta. Y entonces le voy a hacer un hoyito, ¿no? Con ayuda de unas tijeras o de un cúter, le voy a hacer un hoyito en la parte de abajo. Y todos hemos inflado un globo, ¿verdad? Entonces, este experimento para ver es otra forma de ver la presión atmosférica. No sé si alcanzan a ver, le hice un hoyito a mi botella de PET. Y le voy a poner, y voy a intentar inflar un globo aquí adentro. Maestra. ¿Sí? ¿Quién me llama? Adelante. ¿No? Entonces voy a sacar un globo.
Entonces voy a sacar un globo y lo voy a meter aquí, ¿no? Por la boquilla de la botella. Y lo voy a colocar de esta forma. Ajá. Y aquí voy a empezar a inflarlo. Ajá. Entonces voy a empezar a inflarlo y cuando estoy inflando, vean que le tapé el hoyito abajo, ¿vieron? Ya tapé el hoyito y si ven, aquí arriba sigue abierto. Ajá, y no se me está desinflando el globo. Sigue inflado, ¿ya lo vieron? Esto es porque aquí también hay aire, ¿no? Está contenido el aire en la botella y entonces aquí se ejerce una cierta presión. Sin embargo, cuando yo tapo la entrada de aire, pues se igualan las presiones. De hecho, ya no lo estoy tapando tan bien. Incluso siento que me está jalando, vean, es la fuerza de esa presión de aire, la presión atmosférica, y que me hizo un triangulito de la forma del hoyo que hice, porque me va absorbiendo, ¿no? Va queriendo jalar aire, igual que en la vela sedienta, ¿sí? Entonces pueden experimentarlo y ver justamente este fenómeno de presión atmosférica en diferentes experimentos, ¿vale? Pues bueno, esta vez creo que terminamos pronto. ¿No tienen alguna duda, algún comentario? No. Podemos intentar con otros tipos de velas, porque yo intenté con esta vela. Ok. ¿Y qué pasó, Kenneth? Pues pasó lo mismo, pero la vela, su calor se volvió fuerte y absorbió más rápido el agua. Así es. Sí, muy bien, claro, pues ahí pues además la vela está jugando un fenómeno importante, ¿no? Como decían al principio, creo que era Quetzal, nos estaba mencionando que la vela se apaga, ¿no? Se apaga porque ya no tiene oxígeno. Sin embargo, una vela para prender requiere oxígeno, la combustión requiere oxígeno. Entonces, cuando nosotros prendemos nuestra vela, ya de por sí estamos como consumiendo el oxígeno. Si nosotros ponemos una vela más grande, pues va a consumir mucho más rápido el oxígeno y el fenómeno de las presiones va a ser mucho más evidente. Incluso yo he visto algunas imágenes en internet de este experimento donde ponen velas de las largas, ¿sí? Las que se ponen en los candelabros, de esas velitas largas, hasta ponen 3 en un vaso y las prenden, ¿no? Entonces, justamente la forma en la que se igualan las presiones es mucho más rápida. Y eso es padre, Kenneth, qué bueno que probaste con otras velas, porque entonces modificas las variables y luego entonces piensas, ¿por qué pasó esto de forma más rápida? Pero como ustedes ya saben, ¿por qué sucede? Ajá, que es una cuestión de la cantidad de oxígeno que hay y de la fuerza de presión que se tiene sobre ello. Sí te estamos viendo, Kenneth. Vamos, sí. Sí, muy bien. Muy bien, Kenneth. Ok, perfecto. Pues bueno. Me divertí mucho, que quiero intentar todas las veces. Sí, es un experimento divertido. ¿Alguien pudo resolver, por cierto, el reto que nos lanzó Olinka? ¿Nos lo quieres compartir de nuevo, Olinka? A lo mejor no se recordaron. Que en una hoja, en media hoja, ¿cómo puedes meter un humano? ¿Pensaron en ello? ¿Cómo puede
¿Cómo puedes meter un humano en media hoja? Dibujando, la maestra. Claro, claro, claro. Muy bien. Tienes que hacerle un hoyo, pero ¿cómo le haces el hoyo? ¿Cómo le haces el hoyo? Como un cilindro. Pues sí. Kenneth ya lo sabía. Ok, perfecto. Pues bueno, les voy a dejar otra vez Este experimento era muy rápido, ¿no? Intenten hacer el que les digo del globo, también está divertido. Y les vuelvo a poner la liga de asistencia por aquí en el chat, por si lo quieren hacer en este momento. Y vamos a recordar los materiales que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, porque algunos me escribieron comentándome que tenían algunas dudas. Entonces, la siguiente sesión vamos a hacer el experimento de... Quedó. ¿Perdón? A mí sí me quedó. ¿Sí? Ah, muy bien, Maya, muy bien. Ay, sí tomó bastante agua, Isabela. Perfecto. Vamos a hacer el experimento que se llama brillo invisible, donde vamos a ver un fenómeno de fluorescencia y entonces para este necesitamos carbamida. Carbamida es, digamos, una de las formas en las que se nombra a la urea. Entonces, dentro de su bolsita yo les puse una bolsa más pequeña que tiene bolitas blancas y esa es la urea o carbamida. Entonces, vamos a ocupar ese. Vamos a ocupar otra bolsita también que tiene ácido cítrico. Ajá. Vamos a ocupar otra vez la vela que estamos ocupando ahorita. Un vasito, un palo de madera y luz ultravioleta luz ultravioleta y también una fuente de calor. Es decir, vamos a calentar algunos de estos reactivos químicos. Los vamos a calentar, puede ser que los calentemos en una parrillita o con ayuda de nuestras mamás en el horno de microondas o en la estufa, ¿ok? Pero vamos a necesitar una fuente de calor. Y la luz ultravioleta, ¿todos conocen la luz UV? Sí, Miss. Tengo una pregunta acerca de ese material. Sí. Es que en la escuela antes vendían unas como plumitas que tenían tinta invisible y tenían como luz ultravioleta arriba. ¿Esas usted cree que sirva? Sí, yo creo que esas pueden servir. Ajá. Por ejemplo, yo me compré una ¿Es vaso de vidrio? el vaso de vidrio, sí. Sí, sí. Me compré esta lamparita, ¿no? Que no me costó muy cara, creo que como 50 pesos. Y también tiene luz ultravioleta. No sé si alcanzan a ver la luz, que es un poco moradita. Sí, Miss. Pero también la pueden hacer en casa. Si no tienen luz ultravioleta, pueden ocupar cualquier lámpara. Ajá. Y aquí le van a pegar un pedacito del papel, ¿cómo se llama? Papel celofán morado. Ajá, y le pueden hacer varias capas y con eso, pues la luz va a ser morada. Se van a filtrar ciertas ondas de luz y pueden hacer como una especie de luz ultravioleta. ¿Ok? Sí, Maya. Yo un día intenté hacer luz ultravioleta con la lámpara del teléfono, le puse Durex y le puse 5 capas así de plumón y Durex. Ah, eso también funciona. ¿Y te funcionó? Sí, ¿verdad? También puede ser justo con el celular, ¿no? Ya ven que tiene lamparita, le sale por un circulito.
En ese circulito le pegamos, como dice Maya, con Durex. ¿Qué le pusiste? ¿Papel celofán también? No, nada más Durex. Entonces ahora nos va a explicar Olinka la parte del reto que nos puso. ¿Cómo puede un humano entrar en media hoja de papel? Sí lo está cortando bien, maestra. A mí ya me salió y me quedó muy grande. A ver. Ahí sí cabe una persona. 3, dile. 3. Ahí sí. Esas las partes más delgaditas. Ajá, si lo cortan más delgado, caben más cosas. Qué padre. Ahí también va el papá. Ay, sí caben los 3. Entonces, ¿lo explicamos de nuevo? Sí, por favor, creo que Odette no le cachó. Espera, no sé, es que lo vamos a... Tenemos media hoja, carta. Se dobla a la mitad. Tenemos un lado abierto Y un lado cerrado. y un lado cerrado. Abierto, cerrado. Entonces vamos a hacer un corte en una de las orillas sin llegar al lado abierto. Vamos a empezar por el lado cerrado en una orilla sin llegar al lado abierto, sin cortarlo. Luego, del lado abierto, vamos a iniciar un corte a un lado del primero, sin llegar al lado cerrado. Y así nos vamos. Nos volteamos del lado cerrado y hacemos un corte sin llegar al lado abierto. Nos ponemos del lado abierto, hacemos un corte sin llegar al lado cerrado. Entre más delgaditos es más frágil, pero el hueco queda más grande. Ay, no. Ay, se cayó. Si abrimos la hoja, vemos
Si abrimos la hoja, vemos que en medio están juntos. Entonces, estos que están juntos, no los de la orilla no se van a ver, los de la orilla no se tocan. Estos dos no se tocan, los de la orilla. Estos dos no se tocan. Y los de en medio los vamos a partir a la mitad. Por el lado cerrado. Metemos la tijera y partimos a la mitad. Todos los que estén en medio. Los de la orilla no se tocan. Aquí voy a cortar el último. De en medio. Exacto. Ay, no, perdón. Estaba muy delgado ese último. Exacto. Si está muy delgado, se rompe. Pero ya más o menos le vi. Ya lo voy a volver a hacer. Algo me salió mal aquí. Ah, pero sí, aquí sí quepo. Ay, muy bien, Olica. Muchísimas Y esta es una rama de las matemáticas que se llama topología. Sí. Y esta es una rama de las matemáticas que se llama topología. Así es. Muchas gracias, Olinka. Sí, sí, está muy interesante. ¿Ya vieron entonces cómo hacerlo? Kenneth ya lo está haciendo también. ¿Cómo les quedó?